El reloj ya marca las 9:41. Bueno, el sábado hubo masivas protestas en Argentina contra el gobierno de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, las que fueron convocadas por redes sociales. Esto por los altos índices de inflación que golpean al país, que en un año acumula un 60,7%, además de la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán. En Japón continúan las indagaciones respecto del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe y las causas que habrían llevado al principal sospechoso a matarlo. Mientras, en Inglaterra siguen en búsqueda del reemplazante de Boris Johnson como primer ministro. Y este fin de semana, violentas protestas hicieron caer también al gobierno de Sri Lanka. Como escuchan, bien cargada de noticias está la actualidad internacional y vamos a profundizar en ella junto a Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, quien además está en este momento en Argentina. Muy buenos días, Pablo, bienvenido al Mostrador en la Clave, como siempre. Pablo. Algo pasó con la conexión. Bueno, puede estar pasando algo ahí entre nuestras fronteras, ¿no? Bueno, en Argentina ya hablábamos al principio del programa, hoy día se debería liberar el paso Los Libertadores, donde evidente mal tiempo tuvo ahí atascado a tantos, ¿no? Estamos retomando el contacto, Ramón Pozo no nos mira, pero sí conecta. Ahí está, conectando algunas piezas del juego para retomar contacto ahora. Así que sí, Pablo Cabrera, ¿nos escuchas? Buenos días. ¿Me oye? Sí, yo las oigo perfecto. Ahora sí. Ahora sí que sí te oímos bien. Muy buenos días. Buenos días, Francisca. Buenos días, Macarena. Gusto saludarlas desde Baires. Así es, adelantábamos que estás en la capital argentina. Muy buenos días, Pablo. Bueno, aprovechando de que te encuentras allá y es nuestra realidad más cercana, ¿cierto? Partamos un poco conversando sobre lo que está pasando en Argentina, los factores para entender un poco el contexto de las protestas que se dieron este fin de semana. Cuéntanos los detalles respecto a lo que está pasando en la política, en la álgida política argentina. Lo que yo he podido saber y captar es que está muy movido el tema dentro del propio gobierno por una cantidad de medidas que tienen que adoptar de carácter principalmente económico para detener la inflación y para aquietar un poco las demandas de la población que está sufriendo embates inflacionarios importantes y está afectando su capacidad de compra y su calidad de vida. Eso sumado a diferencias internas dentro de los partidos del partido gobierno que se han ido puliendo ante la necesidad urgente de dar respuesta a la crisis que se venía dando a raíz de la renuncia, al final fue intempestiva para algunos, del ministro de Economía, Guzmán. Y creo que después de 3 días de convulsión, de un poco de dudas, creo que el gobierno ha comenzado a dialogar de nuevo. Tomaron algunas medidas económicas hoy día en la mañana y quizás lo más importante ha sido que no van a devaluar. Si bien es cierto, sigue esta situación de aquí de que existen $2, está muy afectada la industria, las exportaciones, las importaciones, y están siendo muy afectados también por los coletazos de no solo la inflación internacional, sino que de la guerra también. Y aprovechando que estás allá en Ucrania. Claro. Aprovechando que estás allá, preguntarte también cuál es la sensación ambiente. Tengo entendido que incluso hubo comercios que decidieron no abrir el fin de semana y más. En el fondo, ¿cómo se vive la cotidianidad en torno a esta realidad en Argentina? Bueno, yo no lo vi mucho. En Buenos Aires no me pareció que hubiera un día de gran distorsión y de gran cambio y de atajos del tránsito y protestas y ruido. Creo que también en provincia hubo algunas cosas, pero creo que al final se remitieron a las expectativas que podía haber hoy día en la mañana con los anuncios que iba a hacer la nueva ministra de Economía. Perfecto, entonces uno tiene la sensación de que fue más, sentimos que fue más de lo que realmente se vivió en las calles, porque bueno, ahí también tiene que ver con cómo se nos comunican las cosas, no cómo llegan ahí a veces. Bueno, muy grande Buenos Aires, pero de todos modos se podría haber percibido, y yo estuve con algunos argentinos y el sábado fue un día de fiesta, el día de la independencia. Así es. Caminé por las calles de Buenos Aires, fui a diferentes barrios, no a todos los periféricos, pero vi más bien un ánimo de las familias saliendo de paseo y dándose vueltas por Buenos Aires. No vi muchos negocios cerrados, por lo menos.
Es lo que pude percibir yo y lo que percibió en la televisión. Ajá. Pablo Cabrera, también preguntarte cómo se proyectan los próximos días. También, claro, están los anuncios de la nueva ministra de Economía, pero además de eso, ¿cómo se puede proyectar en el escenario en el que está hoy día Argentina? Mira, yo creo que Argentina no está en un escenario muy distinto a muchos países de nuestra región. Creo que nuestra región está con un desafío brutal. Uh-huh. Hay cambios de gobierno en Colombia, donde hay muchas dudas en cuanto a un cambio bastante radical de un gobierno de izquierda diferente, que ha también tratado de satisfacer demandas sociales importantes que se venían desarrollando desde el gobierno actual, del gobierno de Duque, y ha dado una tranquilidad un poco a algunos sectores y al mercado con el nombramiento adelantado del nuevo ministro de Finanzas y de Economía, que es una persona bien conocida por nosotros los chilenos, porque fue secretario ejecutivo de la CEPAL hace mucho tiempo. Es un hombre que ha estado trabajando en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario. Yo creo que es una persona que ha dado bastante tranquilidad, y las declaraciones del presidente electo también son tranquilizadoras. Uh-huh. En Perú la situación es mucho más complicada. Creo que es un presidente que está casi en la cuerda floja cada día más, que está muy solo y que se ve, a sentir de muchos, se ve muy difícil su permanencia como presidente después de que le quitaron el apoyo a los partidos tradicionales y su propio partido, que lo han dejado a la deriva. El margen es difícil, ha cambiado gabinetes como muchísimas veces, un promedio prácticamente en 6 meses, en un promedio que el gobierno anterior lo había hecho en 5 años. Han tenido el quinto ministro del Interior en funciones. Creo que la situación en Perú es bastante difícil. En Ecuador se llegó a una tregua, pero imagínense lo que está. Aquí en Argentina hay unos problemas políticos, no solo entre el presidente y la vicepresidenta, según se señala, sino que también en la correlación de las fuerzas políticas y cómo se presentarán para las nuevas elecciones que se van a dar el próximo año, y las diferentes coaliciones se empiezan a ordenar. O sea, hay un debate político activo, tremendamente activo aquí. Hay un tema también geopolítico en nuestra región, que tiene mucho que ver con cómo se va a confrontar, cómo se va a manejar la relación con los Estados Unidos, toda vez que hay elecciones en Brasil. No sabemos muy bien todas las consecuencias de la visita de López Obrador en Estados Unidos. Y si bien es cierto, hay algunos países donde la relación con Estados Unidos es más marcada, como sería Argentina, tiene mucho que ver también con las preocupaciones y la atención que le puede dar Estados Unidos a nuestra región, de lo que no nos excluye a nosotros. Uh-huh. Y creo que es bien poca. Creo que las prioridades de Estados Unidos hoy día y la situación interna de Estados Unidos hoy día hace que esté muy enfocado en su relación con China y en lo que se está pasando en Europa. Yo creo que la guerra le está pasando la cuenta a todos los sectores. Yo veía los titulares de ustedes hoy día, y veía lo que estaba pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Sri Lanka, que no es un país ubicado geopolíticamente de una proyección territorial importante. Claro, al sur de la India. Que tiene repercusiones. Son propios coletazos, no solo de la pandemia, que a la gente tiende a olvidarse, sino que también de la guerra. La pandemia produjo en el Asia, particularmente en Sri Lanka, una situación bastante dramática. Sí, hay una crisis económica bien brutal. Crisis de asesinatos de políticos, de quema de casas, y ahora con la invasión en el Palacio Presidencial. Hay que tomar en cuenta que el presidente de la República y el ex primer ministro, al que le quemaron la casa hace poco tiempo atrás, que ya había dejado de ser primer ministro hoy día, y que tuvo que esconderse en una base naval, son hermanos. O sea, había también una suerte de la mirada que tenía la gente sobre la política, la corrupción, el manejo de la política era bien especial. Los desórdenes en Sri Lanka se desatan desde en medio de la pandemia, pero principalmente desde inicios de mayo, y están teniendo un coletazo fuerte, una reaparición muy fuerte ahora, que no sé cuánto va a poder. Yo no sé si ya se ha renunciado el presidente, no sé, supongo. Tiene problemas geopolíticos de pago de deuda a China, a la India. Es un país que está muy endeudado, que tiene muchos problemas de hambruna hoy día por tema de las importaciones de trigo. O sea,
el panorama es desolador y puede multiplicarse a otros sectores del acontecer del Asia. Estamos en un cuadro de disrupción, Macarena, Francisca, que mundial, que no nos debería de mantener ajenos a nosotros y de preocuparnos también, porque estas disrupciones y convulsiones sociales se desatan sea por el precio de la benzina, sea porque suben las tarifas del transporte o porque no se pudieron importar fertilizantes. Sí, por poner un ejemplo, así. Tal cual, para poner ahí algunos elementos que convocan a todo esto tan disruptivo que dices, ¿no? De hecho, en Sri Lanka el presidente reiteró la decisión de renunciar tras todo esto que estás bien detallando. De hecho, ahí hay unas imágenes bien impactantes de la piscina del Palacio Residencial en Colombo tomada por los manifestantes que se están ahí bañando. Es bien surreal lo que uno puede ver. Yo me recuerdo que con ustedes, creo, y una vez con alguna otra medio, hicimos una reflexión sobre Sri Lanka, porque es un país que tiene una ubicación geográfica interesante donde India, China y Estados Unidos convergen con sus intereses estratégicos. Es un país que desde una mirada diplomática siempre ha sido atractivo para analizarlo. Y además tiene alguna conexión con nosotros todavía cuando se llamaba Ceilán. ¿Se acuerdan ustedes que Neruda estuve representante chileno por allá? Entonces hay cosas también que hacen que Sri Lanka no nos sea tan ajeno en cuanto a la situación que está viviendo y lo que puede repercutir en la relación entre las grandes potencias. Por eso lo de Gran Bretaña también tiene mucha importancia a propósito de Sri Lanka, que tiene muchas relaciones con Gran Bretaña, que estamos en un proceso donde se sale de Europa, se quedan nuevamente los ingleses con una alianza transatlántica con los Estados Unidos y no sabemos cuánto ha impactado su salida de Europa, que ha tenido impacto en la salida también de Boris Johnson como líder del partido. ¿Y cuál va a ser el futuro del Partido Conservador en Gran Bretaña en el corto plazo de cara al líder que van a tener? Porque pareciera ser que va a ser más difícil de lo que se pensó en un momento, porque ya hay 12 candidatos. Son las 9:54. A esta hora conversamos con Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Ya que avanzamos hacia allá, detenernos un poco en la realidad, ¿no? En Inglaterra, con este reemplazo posible del primer ministro Boris Johnson, con todos estos candidatos que se proyecta y mientras tanto sigue Boris Johnson ahí, ¿no? Sí, ahí también. Hasta nuevo aviso, porque esta semana va a ser crucial en cómo va a ser el procedimiento de la elección de los candidatos. En el comité 1922 tienen que ver cuáles son los candidatos que tienen apoyo real para poder seguir en competencia y cuál va a ser el gran cambio, porque aquí más bien está focalizado, por lo menos cuando uno lee la prensa, claro, las cosas allá son un poco distintas, pero está focalizado en la personalidad más bien de Boris Johnson, y algunos atribuyen que no se quiere ir. No es un caso tan así, no es ni tanto ni tampoco, tiene mucho que ver con eso, pero tiene que ver con la conducción del país más que con todas estas situaciones que ha vivido Boris Johnson, que obviamente han condimentado y han condimentado el escándalo y han socavado su poder. Y yo creo que quien sea el nuevo líder de los conservadores va a tener que manejarse para no llamar a elecciones, para que se muestre que el apoyo al Partido Conservador es lo suficiente como para tener un nuevo líder. Pero el nuevo líder, ¿qué es lo que va a significar en lo que se refiere a los impuestos? ¿Qué es lo que va a significar en lo que se refiere a la implementación del Brexit, que falta todavía todo el tema de Irlanda? O sea, hay muchos temas y la conducción de Gran Bretaña y aproximación de cara a la guerra con Ucrania, que yo me voy a aprovechar de decirle a ustedes que la hemos seguido de cerca, hemos conversado con ustedes muchas veces, y sin ninguna pretensión de nada, decir que muchas de las cosas que dijimos al inicio, que parecían muy lejanas, están volviéndose a ser cada día más real y más comentarios de todos los escenarios internacionales y de todos los medios. O sea, siendo tangible, el tema de cuándo empieza la negociación diplomática. Claro. Pablo, antes de cerrar, porque ya son las 9 de la mañana con 56 minutos, les queda pocos minutos para seguir conversando. ¿Qué te parece comentar lo que sucedió finalmente en las elecciones de Japón posterior al asesinato del exministro Shinzo Abe? Finalmente su partido se impone en estas elecciones. ¿Cuál es la lectura del escenario que se puede hacer ya habiendo ocurrido estos dos acontecimientos?
Muy oportuna tu acotación, porque creo que Japón es otro de los players o los jugadores importantes en este escenario global de cara a lo que está sucediendo en el Asia-Pacífico y los temas de contención o cooperación, llámese a través de la discusión frente a China de algunos países de la región. Creo que el desaparecimiento lamentable de Shintaro Abe, que es una persona de gran prestigio en Japón, pero también de gran división, ¿no? Shintaro Abe fue un hombre de gran personalidad, un estadista que mantuvo una línea ideológica importante en cuanto a la presencia de Japón en este escenario de convulsión social o de cooperación o de contención. Creo que Shintaro Abe, la muerte de él, le dio más todavía poder a la alianza gobernante y a su partido, que sacó una mayoría bastante importante, y creo que pone a Japón todavía con más fuerza como un actor en el escenario del Indo-Pacífico y del Asia-Pacífico. Valga decir que Shintaro Abe era un hombre que jugaba y promovía con fuerza la idea de Japón de que tuviera sus fuerzas armadas, participara en sus ejercicios y tuviera su propia defensa, lo que fue en su momento muy confrontacional con China, pero a su vez también buscó los caminos de entendimiento con China. Muy realista, muy pragmático en ese sentido. Entonces la desaparición de él, obviamente que él se retiró por problemas de salud, pero era un hombre muy central y muy influyente en su partido. Y creo que su muerte no fue en vano en cuanto al respaldo que recibió el partido, y vamos a ver cuál Japón supongo que irá a seguir por esta línea de ser un actor más activo en el área del Pacífico, en el área del Indo-Pacífico, para poder buscar mecanismos de cooperación y ojalá la paz que todos nosotros anhelamos como miembros de la Cuenca del Pacífico. Así es. Bueno, como adelantaba la Fran, ya estamos ahí en el cierre del programa. Agradecerte como siempre, Pablo Cabrera, por este espacio de conversación y de análisis aquí en el Mostrador en la Clave. Que tengas una buena estadía en Baires, como decías. Y bueno, ahí voy a dar un par de charlas, digamos. Mira. Vamos a hablar un poco de la historia de las relaciones chileno-argentinas, las cuales en algún momento de mi vida tuve alguna participación en instancias interesantes de cooperación con Argentina, siempre pensando que somos dos países hermanos muy cercanos y que tenemos que colaborar y buscar instancias y caminos cada vez más amplios para tener una relación más estrecha entre los dos países. Nos necesitamos. Ahí poniendo el espíritu de la diplomacia y el diálogo, me parece muy bien quedarnos con esa energía al cierre de esta conversación, Pablo, y sin duda estaremos conversando prontamente aquí en, no sé si la próxima semana, abriendo un buen lunes. Yo feliz de conversar con ustedes y siempre poder con los auditores entregar algunas ideas sobre lo que siempre yo digo, que la diplomacia tiene la palabra, pero no como única, sino que como colaboradora, como fomentadora de diálogo y de cooperación. Bueno, nos quedamos con esas palabras, Pablo. Que tengas una buena mañana de lunes, una buena semana y también hay buenas charlas en Buenos Aires. Estás muy bien. Gracias. Gracias, Macarena, Francisca, como siempre, gusto de saludarle. Saludo a los auditores del Mostrador en la Clave. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, nos despedimos cuando ya son las 10 en punto. Mañana nos volvemos a escuchar puntuales, tal cual. Nos volvemos a escuchar a eso de las 8 en punto. Ojalá puntuales. Nunca logramos a las 8 en punto, pero por ahí. Más difícil. Y sí, y los invitamos a seguir conectados a radiolaclave.cl y a la 92.9 para que sigan con buena música primero y también después en la compañía de Elena Dressel y Roca Balbuena. Y de ahí en más, puros buenos programas aquí en la 92.9. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Cuando eres socio en Copeuch, se nota. Presentó El Mostrador en la Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en la Clave. El Mostrador en la Clave. Quédate en la 92.9. Radio La Clave.